¿no? También más adelante veremos qué es lo que la práctica nos ha demostrado en algunos casos cuando hemos ido con un requerimiento de proceso inmediato, como en plena audiencia de repente advertimos que no iba a un proceso inmediato, sino se debe dirigir por un proceso común. También es preferente, ya que el juez la tramitará con prelación a otros asuntos. Los procesos inmediatos son por lo mismo que son de trámites rápidos, simplificados, ¿no? Un proceso simplificado, el juez, en este caso los juzgados de investigación preparatoria, las tramitará, ¿no? Dándole en relación a otros asuntos, ¿no? Asimismo, es sumaria, bueno, por lo mismo que ya se dijo anteriormente, porque es breve en su forma y procedimiento. Los supuestos de aplicación del proceso inmediato. El proceso inmediato, conforme al artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal. Buenas noches. El proceso inmediato, como estábamos explicando, de acuerdo al artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal, se debe aplicar de forma obligatoria en 5 supuestos, que la misma ley lo establece. El primer supuesto tenemos cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259, ¿no? Asimismo, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. Estamos hablando del nuevo código de procedimientos penales que ha sido del nuevo Código Procesal Penal. También otro de los supuestos es los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes, y el delito como cuarto y quinto delito o supuesto en los delitos de omisión de asistencia familiar y en el delito de conducción en estado de ebriedad. Pasando al primer supuesto, como bien en el primer supuesto, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Al respecto, la flagrancia ya también ha sido definida en el Acuerdo Plenario 2/2016, ¿no? Y que se debe tener en consideración al momento de que nosotros vamos frente a un hecho concreto, vamos a tener que advertir cuando estamos frente a un caso de flagrancia. Tenemos 3 tipos de flagrancia: la flagrancia propiamente dicha o la flagrancia real. Es el caso típico cuando encontramos a alguien con las manos en la masa. ¿Qué quiere decir? Cuando se interviene a la persona justo en el momento que está cometiendo un hecho delictivo. La cuasiflagrancia o flagrancia ex post ipso, tenemos un caso típico, es en cuando una persona arrebata una cartera, ¿no?, a una dama y emprende la fuga y es capturado por la policía. Acá no es que se interviene a la persona en el momento que está cometiendo el hecho, sino cuando está emprendiendo a la fuga, luego de cometido el hecho. Y tenemos la presunción legal de flagrancia o flagrancia presunta, cuando el agente es intervenido, en un ejemplo típico, llevando en su poder un electrodoméstico que acaba de sustraer de una vivienda. O sea, acá encuentran a la persona intervenida con objetos, ¿no?, que ha sido materia de sustracción, ¿no?, posterior al hecho mismo de la sustracción. Con este primer supuesto, como les vuelvo a repetir, se aplica el proceso inmediato frente a este primer supuesto, es de aplicación inmediata, pero también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hay otros tipos de delitos, ¿no?,
que al momento de ser cometidos podríamos hablar de un tema de flagrancia, pero sin embargo, por su misma complejidad que implica el delito, por ejemplo, el de violación sexual, por lo mismo que es un delito que se comete muchas veces entre cuatro paredes, eso no lo podríamos llevar a un proceso inmediato, ¿no? Porque requeriría de otras pruebas, de otros actos de investigación que permitan, ¿no?, tener mayor elementos de convicción para irnos a un proceso, y lo más viable, lo más dable en este caso son los procesos comunes, en la vía común, ¿no? Y también teniendo en cuenta la magnitud o la pena a imponerse. En el segundo supuesto, que dice el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. ¿Qué dice este artículo del 160? En este artículo habla de la confesión, ¿no? La confesión, ¿qué quiere decir? Es la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulado en su contra. Tenemos los dos tipos de confesión, que es la confesión simple y la confesión sincera. La confesión simple es la admisión de los cargos y solo va a tener valor probatorio cuando en tres circunstancias esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas y sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. Son esas tres condiciones que se requieren, ¿no?, para aceptar que una declaración de una persona reúne las condiciones de ser una confesión, ¿no?, y que nos va a servir dentro de un proceso. Tenemos también la confesión sincera, que adicionalmente a lo antes señalado, esa confesión dada debe ser sincera y espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia de la admisión de los cargos, en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso. Acá hay que hacer un paréntesis. Si intervienen a una persona en flagrante delito, ¿no?, y quiere alegar además confesión sincera, no podríamos aceptar el tema de la confesión sincera porque ya de por sí el mismo hecho de haber sido intervenido en flagrancia delictiva, ya existen suficientes elementos que lo vinculan a él con el delito. Entonces acá la confesión ya no operaría, ¿no? Esto es para los términos de la reducción de la pena ante una posible terminación anticipada más confesión sincera, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta cuando estamos ante un tema de flagrancia, ¿no?, y cuando puede operar la confesión. Otro tercer supuesto, tenemos los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. En estos supuestos, ¿no?, debemos tener en cuenta que nosotros como fiscales tenemos un caso y al tener un caso vamos a formular nuestra teoría del caso según los hechos, fundamentación jurídica y el tema de la prueba. Los elementos de convicción van a surgir a partir de todos los actos de investigación que nosotros hemos venido desarrollando durante la investigación preliminar y nos va a permitir, ¿no?, someter al imputado a juicio y establecer que éste será exitoso. Si tenemos elementos de convicción fuertes, ¿no?, que sin lugar a dudas nos permiten establecer que la persona es responsable de un hecho delictivo, entonces podemos aplicar un proceso inmediato. Sí, dígame. ¿En qué momento un fiscal que hace la investigación tiene ya una teoría del caso? El fiscal puede tener una teoría del caso de repente dentro de la etapa preliminar, ¿no? Antes de la etapa de preliminar,
desde ahí ya puede plantear su teoría del caso. ¿Ya? Ahora, la teoría del caso vamos a rodearla de una serie de actos de investigación para darle mayor fuerza y poder presentarlo frente al juez. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar una investigación, ya tenemos que tener en mente cuál es la teoría en función a nuestros actos de investigación. No necesariamente tiene que ser al final que ya terminó todo No. Al contrario, tiene que ser desde un inicio, porque en base a mi teoría, porque la teoría del caso es la que me va a permitir ver qué diligencias voy a realizar, me va a permitir acopiar todos mis medios de prueba, ¿no? En el cuarto y quinto supuesto, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad. Como les repetía o les decía hace un momento, anteriormente los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad, antes de la dación del decreto legislativo 1194, la mayoría de estos casos, de estos delitos, se tramitaban por procesos comunes, por el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Pero ahora, con la dación del decreto legislativo 1194, de forma obligatoria, el fiscal debe incoar proceso inmediato en estos delitos. Que si bien es cierto, la norma lo exige, pero hay supuestos de repente donde, ya sea en el caso, por ejemplo, de los de conducción en estado de ebriedad, de repente no permita irnos a un proceso inmediato. ¿Por qué? Por ejemplo, se da el caso en provincia, por ejemplo, en los delitos de conducción en estado de ebriedad, cuando necesitamos el dictamen pericial de dosaje etílico, sencillamente por no tener a la mano a los peritos o las herramientas necesarias para contar con esta prueba, con el resultado de esta prueba, y se retarda demasiado, entonces no podemos incoar en ese caso el proceso inmediato. Ahí, más al contrario, las diligencias preliminares se van alargando, ¿no? Pero sin embargo, una vez recabada toda la documentación necesaria, sí podemos irnos a una incoación de proceso inmediato. Más que nada, esta dificultad se presenta en provincia, pero acá en Lima la práctica misma nos permite tener conocimiento de que tenemos a la mano todos los instrumentos necesarios para poder establecer o tener los suficientes elementos para irnos a un proceso inmediato en omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. En omisión de asistencia familiar, como bien es sabido, las únicas pruebas que tenemos, más que nada, son aquellas las que nos remiten los juzgados de familia, los juzgados de paz letrado, los juzgados de familia, ¿no? Con sus liquidaciones devengadas. Sin embargo, también tenemos que hacer de repente una pequeña investigación preliminar para establecer si efectivamente la pensión, la pensión, no, la liquidación de las pensiones devengadas, disculpen, han sido cumplidas o no han sido cumplidas, porque muchas veces remiten los órganos jurisdiccionales, remiten el expediente, y cuando nos vamos a juicio o nos vamos a un proceso, nos vamos con la sorpresa de que ya han cumplido en parte para abonar las pensiones, ¿no? Y entonces tenemos que hacer las reducciones. O sea, igual tenemos que hacer una pequeña investigación preliminar antes de irnos a proceso inmediato. Perdón. Dime. La asistencia familiar incluye también a los padres cuando se les abandona en su salud, que no tienen jubilación, no tienen liquidación.
A ver, no es un tema que guarda relación con la exposición, pero en ese caso, padres que se encuentran abandonados en estado de necesidad, obviamente los hijos, ellos pueden demandar incluso a los hijos para que les asista con una pensión. Sí, sí pueden. También podría estar contenida en comisión de asistencia. Claro que sí. Por ejemplo, por el abandono, por la falta de alimentación, pueden haber generado un cáncer y el cáncer de desarrollo y ya están. Sí ha habido una demanda de alimentos, ¿no?, interpuesta por el padre contra el hijo, y hay pensiones, la liquidación de las pensiones de venganzas, ya está todo el procedimiento terminado. Yo lo hago por las pruebas, porque en este caso, cuando un padre ha tenido un negocio propio, independiente, no tiene jubilación, no tiene seguro, ¿no? Entonces no hay esa prueba de una liquidación, no hay esa prueba de... No. Necesariamente tiene que haberse instaurado previamente un proceso de alimentos. ¿No? Necesariamente. Para que se... Así es, y que el juzgado nos remita todo el expediente, ¿no? Y nosotros advertir que ha habido una omisión en la asistencia familiar, porque no hay otra forma. ¿Qué nos dice el Acuerdo Plenario Extraordinario número 2/2016 que habla acerca del proceso inmediato, ¿no? Según este acuerdo, ya agregando a lo que dice la norma, ¿no?, señala que para que proceda este procedimiento, valga la redundancia, tiene que existir dos condiciones: la prueba evidente o evidencia delictiva y la simplicidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con la prueba evidente o evidencia delictiva? Es lo que ya habíamos señalado anteriormente, ¿no?, lo que dice el artículo 446 del nuevo código. La misma, ¿no?, que se define a partir de 3 instituciones: delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Su efecto es meramente procesal. Como volvemos a repetir, cuando ya hemos definido lo que es, cuando estamos frente a un delito flagrante, cuando tenemos que considerar la confesión del imputado y cuando es un delito evidente. Es necesario recalcar acá que también otro de los requisitos que debe existir es la simplicidad, ¿no? Esto de la simplicidad nos tenemos que remitir a lo que dice el artículo 342.3 del nuevo Código Procesal Penal, donde se fija 8 supuestos de complejidad de la investigación preparatoria. Un proceso inmediato se va a instaurar siempre y cuando no concurran supuestos de complejidad. Supuestos de complejidad que, como bien está acá señalado, se advierte en el artículo 342.3 del nuevo código y también en el artículo 446, inciso 3, ¿no? Ahora, como bien estamos acá, las 3 causales de improcedencia que estábamos diciendo el artículo 446, en los procesos complejos. ¿Cuáles son los procesos complejos? ¿Qué procesos complejos podríamos decir? Por ejemplo, ya les dije hace un rato, un delito de violación sexual. Este delito mal podríamos hacer si nosotros nos vamos a incoar un proceso inmediato cuando sabemos que este delito se comete entre 4 paredes, donde solamente la víctima y el victimario no conocen la realidad de los hechos, ¿no? Tendríamos que necesitar más actos de investigación, ¿no?, para poder sustentar o promover una acusación más adelante
¿no? Y llegar a una sentencia exitosa. En un proceso inmediato no nos permitiría esa situación en un caso de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Tenemos en los procesos seguidos contra varios imputados, donde solo algunos de ellos se encuentran en uno de los supuestos de proceso inmediato y no están implicados en el mismo delito. Por ejemplo, la que les habla ha tenido varios procesos inmediatos, varias audiencias de proceso inmediato, donde de repente al momento de postular nuestra teoría del caso, nos hemos ido a la audiencia en un caso, por ejemplo, de hurto agravado, pluralidad de agentes, ¿no? 2 o más personas. Son intervenidas en flagrante delito, ¿no? Pero frente a estas, cuando se les interviene, solo a uno de ellos se le encuentra la especie sustraída y el otro niega conocerlo y ambos refieren no conocerse. Entonces, no hay forma como yo pueda vincular a la otra persona, pero sí tengo al otro que ha sido intervenido con la especie sustraída. Entonces, si yo me voy a proceso inmediato con una persona que no tengo la manera cómo vincularla, pero sospecho que de repente ha participado, pero las pruebas, los elementos con los que cuento no son suficientes, ese proceso inmediato en algunos casos no han prosperado. Y en audiencia, al momento de nosotros incoar el proceso inmediato, han habido jueces, ¿no?, que han preferido devolver la carpeta al fiscal y para que nosotros reconduzcamos la investigación de repente por proceso común, porque consideran que se requiere más actos de investigación para establecer si la otra persona ha participado o no. Entonces, cuando uno quiere instaurar un proceso inmediato, tenemos que tener la certeza, ¿no?, la plena certeza de que sí hay suficientes elementos de convicción, ¿no?, que tenemos todos los actos de investigación que nos dicen que X y Y están implicados en la comisión del delito. Pero si nos vamos a proceso inmediato, donde solamente tenemos de uno la certeza y la duda del otro, es mejor no irnos a proceso inmediato, sino a proceso común. Dígame. En esto del medio de pruebas, también declaración de testigos es una prueba. A ver, en los procesos inmediatos, en la investigación preliminar, frente a un hecho va a haber manifestación también de testigos, ¿no?, del mismo agraviado. Pero si yo eso lo quiero llevar al proceso inmediato y lo quiero hacer valedero para que sea una prueba de cargo, tendría que haberlo sometido a contradicción. ¿Qué quiere decir? Que durante las diligencias preliminares también debió haber participado el abogado defensor del imputado en la declaración del testigo. Si no participó o no se le puso en conocimiento de esa declaración testimonial, entonces no podría esa declaración introducirse dentro del proceso, ¿no?, o invocar la declaración. Pero sí podemos solicitar en la acusación la declaración del testigo para que en el juicio mismo de su manifestación sea sometido al interrogatorio respectivo, ¿no? Ahora, otro de los supuestos donde no procede el proceso inmediato tenemos en los delitos conexos, ¿no? En los delitos conexos obviamente no podríamos incoar un proceso inmediato porque, por lo mismo que dice, hay varios delitos. Para acá, este acuerdo plenario 2/2016 nos da una mayor amplitud, nos permite, ¿no?, a los fiscales de repente tener
una mayor facilidad para aplicar el proceso inmediato, no como antes de la dación del acuerdo plenario, incluso éramos sometidos a procesos de control interno cuando ante un supuesto que nosotros decíamos, pero si faltan actos de investigación, ¿cómo nos van a obligar que incoemos proceso inmediato? Entonces ya con este acuerdo plenario nos permite deslindar aquellos delitos que pueden ser sometidos a proceso inmediato y aquellos que no podrían ser, por ejemplo, secuestro, extorsión, sicariato, delitos cometidos por bandas o bandas criminales, delitos de mayor envergadura, por ejemplo, no podemos someterlos a este proceso inmediato. Los delitos de tráfico de terreno, de apropiación de terrenos, usurpación por el caso de Orellana. No, obviamente que no podríamos someterlo a proceso inmediato porque requieren actos de investigación de mayor envergadura, son procesos complejos, ¿no? Un proceso inmediato opera eficazmente para delitos cometidos, ¿no? Más que nada delitos comunes, pero casi de bagatela, ¿no? Hablemos de hurtos, hablemos de apropiación ilícita, ¿no? Hablemos de lesiones, ¿no? Conducción de estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar, ¿no? O sea, delitos que incluso sus penas no son superiores, ¿no? En cambio, delitos que tienen penas mucho más graves, por ejemplo, robo agravado, los jueces tampoco nos están permitiendo irnos a proceso inmediato. A raíz de, por ejemplo, ahí también tuve un caso que presentamos robo agravado por proceso inmediato contra una persona el cual supuestamente había sustraído un celular, había robado a una persona a mano armada y sustrajo su celular, lo intervienen a él con el celular después de casi media hora, ¿no? Estaba dentro del tercer supuesto de flagrancia. Entonces, robo agravado, incoamos el proceso inmediato y hay que tener en cuenta que para robo agravado la pena es 12 años, ¿no? Entonces, nos fuimos a proceso inmediato y el juzgado de investigación preparatoria sí declaró procedente el proceso inmediato, sí declaró procedente. Entonces, como no llegamos a ningún acuerdo, porque obviamente el imputado no va a someterse a un acuerdo de terminación anticipada ni nada, entonces nos fuimos a juicio. Nos fuimos a juicio y antes de presentar la acusación, el abogado de este imputado nos presentó una excepción de naturaleza de juicio, aduciendo de que este hecho de robo agravado no debería conocerse en proceso inmediato, sino en un proceso común. ¿Por qué? Porque habían actos de investigación que realizar, porque su imputado, en primer lugar, no ha confesado el hecho. En segundo lugar, él decía que ese celular se lo dio el mismo agraviado a cambio de, como forma de pago, ¿no? Entonces, una vez que planteó la excepción de naturaleza de acción, también el colegiado, porque hay que tener en cuenta que en robo agravado, al ser un proceso ordinario, pasó a juicio con un colegiado, advirtiendo que efectivamente habían todavía actos de investigación que realizar y teniendo en cuenta la pena a imponerse, declararon fundada la excepción de naturaleza de juicio y retrotrayó todo el proceso y devolvió los actuados al Ministerio Público para que nosotros lo formuláramos por proceso común, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos a un proceso inmediato, ¿no? Porque también cabe la posibilidad de que el proceso se nos caiga, ¿no? La oportunidad para presentar el proceso inmediato
tenemos en dos momentos, dos oportunidades. Se presentará o requerirá luego de culminar las diligencias preliminares. Hay, en temas de flagrancia delictiva, los actos de investigación son inmediatos, ¿no? Pero hay otros tipos de delitos que requieren de la realización todavía de otras diligencias preliminares, pero una vez concluidas las mismas, ya podemos presentar nuestro requerimiento de proceso inmediato, siempre que reúnan los supuestos que hemos señalado anteriormente. También podrá requerirse antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria. Esto es con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Acá en Lima todavía, como bien sabemos, todavía no está vigente el nuevo Código Procesal Penal, pero sin embargo este proceso, dígame. Perdón, ¿sí están utilizando el nuevo Código Procesal Penal en Lima Norte? A ver, sí, vamos a hacer la aclaración. En Lima Metropolitana no está vigente, recién está entrando en lo que es Callao, lo que es Ventanilla, Lima Norte recién va a entrar, tengo entendido. ¿Todavía no ha entrado? No, todavía no ha entrado. Entonces, los fiscales están actuando como o sea, están actuando No. en realidad algo mixto. Ahorita estamos haciendo, es un trabajo mixto. Este de proceso inmediato, prácticamente es una puerta al nuevo código para nosotros tener mayor conocimiento. ¿Qué pasa? Como yo les dije hace un rato, uno de los fundamentos del proceso inmediato es por temas de política criminal, ¿no? Entonces, estamos frente a todo lo que está aconteciendo últimamente, se ha visto necesario adelantar algunos artículos del nuevo código para luchar justamente contra, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, ¿no? Por eso es que estamos frente al proceso inmediato. Ahora, hay muchos artículos del nuevo Código Procesal Penal que sí, efectivamente, están vigentes en Lima y deben ser utilizados de carácter obligatorio, ¿no? Incluso bajo responsabilidad funcional. Sucede que en Lima Norte, en algunos casos, los fiscales dicen que a partir del 2016, o sea, a mediados de 2016, ya se está utilizando el nuevo Código Procesal Penal y en este caso dicen que ahora de que los denunciados, ¿no? La persona tiene que estar pendiente del caso porque en realidad no están notificando y que uno tiene que acercarse, ¿no? a ver su caso, cómo va, las cosas que se van presentando. Bueno, lo magnífico es que ahora se puede tomar foto en el Ministerio Público, tanto como en el Poder Judicial. Antes no permitía. Entonces era un recargo para sacar copias, de la forma como se han llevado los expedientes también es algo que es totalmente desordenado. O sea, no tiene un orden. Los documentos que supuestamente deben entrar y deben estar fechados por día y foliados cambian, suben, bajan. O sea, si eso es el nuevo código procesal, están usando mixto, entonces no es un avance. Porque hay casos simples, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, hablo sobre, por ejemplo, un estado, ¿no? De la venta de un terreno, digamos, ¿no? Un señor agarra y tiene la posesión y hace un contrato preparatorio para vender un terreno. Dice, tú, o sea, lo que tiene un contrato preparatorio, ¿no? Es la base del contrato firme, todo eso, en la pausa, mientras que el señor hace saneamiento de la documentación. Pero por ahí salió de que este señor tiene medios hermanos y medios hermanos están solicitando que forman parte son también los dueños del terreno por herencia, ¿no? Y la posesión no se hereda, solamente por tradición, ¿no? Es por tradición, ¿no? O lo otro es por la ley.
no sea, tienen que demostrar que ese terreno perteneció a tal persona y debe estar inscrito con el registro público o debe tener un contrato de compra-venta, ¿no? O tiene que tener, ¿cómo se llama? Por lo menos hecho en la notaría, ¿no? Pero si no existe nada de eso, ¿no? En la fiscalía, ¿cómo pueden determinar quién es el propietario cuando eso es de otra instancia, al civil, ¿no es cierto? Sí. Claro, como usted mismo lo está, usted acaba de hablar de un delito de estafa, ¿no? Está hablando de estafa. Por ejemplo, ese es un delito que no podríamos someterlo a proceso inmediato. Imagínese todo lo que usted está ahorita hablando, ¿no? En un proceso inmediato no le va a alcanzar o no va a poder calzar todo lo que usted necesita, ¿no? Para probar si en realidad tiene mejor derecho o no, ¿no? O si en realidad ha sido víctima de una estafa en la vía civil. O en todo caso, si ha sido víctima o no víctima de estafa, ¿no? Es un delito, por ejemplo, que no podríamos irnos a proceso inmediato, hablando de propiedades, ¿no? Ahora, como también se ha visto en la práctica, actualmente sí, acá en Lima, que si bien es cierto, seguimos con el Código de Procedimientos Penales, hay muchos artículos del nuevo código, como en este caso, de proceso inmediato, que sí estamos aplicando de forma obligatoria, ¿no? Y incluso, como vuelvo a repetir, bajo responsabilidad funcional. Si nosotros no observamos estas normas, somos pasibles de un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, se genera así un cierto desorden, pero pero tratamos en todo caso de dar una respuesta inmediata a la ciudadanía frente a la comisión de una serie de delitos. Por ejemplo, el tema de hurto, ¿no? Que es un tema que se viene dando a diario. Hemos logrado exitosamente muchas sentencias efectivas con procesos inmediatos, ¿no? Omisión, asistencia familiar, esos procesos que normalmente en un proceso común demoraban 1 año, 2 años, 3, hasta 5 años, en este proceso inmediato, en un día, llegan a cancelar la totalidad de los devengados y bueno, ahí hasta hemos llegado a sentencias con reserva de fallo condenatorio, ¿no? O sea, sí tiene su lado positivo, ¿no? Tiene su lado positivo. El nuevo Código Procesal no es inquisidor, ¿no es cierto? No es inquisidor, es netamente garantista. Pero siempre la ley ha favorecido, ¿no? al acusado para darle una oportunidad de reivindicarse y que luego de cumplir su penalidad se reinserte a la sociedad. Así es. Pero en este mixto, ¿no? No se aplica en el nuevo Código Procesal Penal, lo que se está aplicando no se está aplicando tal cual fue creado para el motivo que se modernizó, ¿no? El Ministerio Público. Hay todavía ciertas... Es que a veces lo cierto es que la realidad es otra. No, a veces la realidad ha superado cualquier tipo de expectativa que la norma o nuestros legisladores pretendían, ¿no? Entonces... Porque todavía nos estamos basando en que el acusado es, mientras que dure las intenciones, es inocente hasta que la prueba de inocencia. Es que es un principio constitucional. Debe, ¿cómo se llama?, generarse las investigaciones, inclusive para los procesos inmediatos. Sí, claro, el proceso inmediato está revestido de todas las garantías que es en cualquier proceso común. Hemos visto que toda persona que conducía en estado de ebriedad, atropellaba, causaba, ha sido rápidamente, ¿cómo se llama esto?,
sentenciada, ya sea acogiéndose a la confesión anticipada, ¿no? O sea, pero actualmente estamos viendo en los medios de comunicación que inclusive sobre el feminicidio, que también se está contemplando, las personas que agreden, que casi matan, los dejan en libertad. 24 horas y están en libertad. Otra persona que atropelló también, que se le constató, bueno, en este caso solamente por lo que sopla, ¿no? Tiene una prueba, y igual salen en libertad. Entonces, está retrocediendo en el sentido de que, como salía, como usted lo ha dicho, sobre las personas que manejan en estado de ebriedad. Que haya un retroceso. ¿Cómo se llama? Al contrario, por ejemplo, en los casos de conducción en estado de ebriedad, anteriormente, tras que cometían el hecho, eran sometidos también a un proceso, y el proceso duraba 3, 4, 5, hasta 6, 7 años, y llegaban incluso a prescribir. O sea, prescribían. Prisión preventiva, ¿no? De a los 6 años, 8 años, empezaron a decir que de repente las penas eran demasiado, ¿no? Entonces, ahora no está funcionando así, como anteriormente. A ver, hay que entender acá algo bien claro. Acá los delitos de conducción en estado de ebriedad que estamos viendo acá en proceso inmediato es solamente delitos de conducción en estado de ebriedad. No estamos viendo lesiones culposas por haber conducido un vehículo en estado de ebriedad. Ese es otro delito. Y ese otro delito no podría ser sometido a un proceso inmediato. Tendríamos que ir a un proceso común, porque tendríamos otros actos de investigación que realizar. Pero si estamos hablando solamente del delito contra la seguridad pública, conducción en estado de ebriedad, ahí sí nos podemos someter a un proceso inmediato. Debemos ir a un proceso inmediato. Pero si hay un tema de lesiones, homicidio a raíz de una conducción de estado de ebriedad, ese es otro tipo penal. Es otro tipo penal que necesariamente va a implicar un mayor desarrollo de actos de investigación. Claro, siempre y cuando no haya una confesión. ¿Cómo? Siempre y cuando no haya una confesión. ¿Confesión? Claro. No, en los delitos de conducción en estado de ebriedad, ¿qué confesión va a haber si el delito mismo es flagrancia delictiva? Fue intervenido conduciendo en estado de ebriedad. No, pero puede aceptar puede decir sí, me siento responsable, sí, tomé, no, sí, tomé, sí, pero tu confesión en este caso ya no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque ha sido intervenido en flagrante delito. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo vamos? Ahora, dentro del proceso inmediato, el fiscal puede solicitar medidas de coerción, claro que sí. Tenemos las medidas personales y reales, ¿no? Y estas medidas las tiene que dictar el juez de la investigación preparatoria. Estas medidas de coerción tienen que ser pedidas paralelo al pedido de proceso inmediato, ¿no? Las medidas de coerción, las que normalmente más utilizamos en la práctica, es la prisión preventiva, ¿no? Otro tema a tocar y que es importante tener en cuenta es el papel del actor civil y el tercero civilmente responsable. El acuerdo plenario también nos ha señalado que el actor civil y el tercero civil no son partes necesarias o imprescindibles para llevar a cabo un proceso inmediato. Solamente se pueden considerar partes contingentes. Pueden estar o no presentes dentro del proceso jurisdiccional. Su incorporación en la causa está en función, como bien sabemos, a la propia voluntad del perjudicado por el delito, y de otro lado existen criterios legales de imputación para incorporar a un tercero como responsable de la reparación civil. La participación del actor civil es netamente facultativa en el proceso inmediato, ¿no? Acá el papel
el rol más destacable que cumplen acá es el imputado y el fiscal, ¿no? El trámite que llevamos adelante a un proceso frente a un proceso inmediato. El proceso inmediato, en primer lugar, lo solicita el fiscal. El requerimiento es presentado ante el juez de la investigación preparatoria, remitimos el expediente principal, luego notifica al imputado y el juzgado debe notificar al imputado y a los demás sujetos procesales por el término de 3 días, ¿no? Este proceso inmediato se debe resolver en 3 días. ¿No? La audiencia de proceso, para instaurar la audiencia de proceso inmediato se debe dar en 3 días y en la audiencia misma se va a resolver si esta procede o no. Es apelable con efecto devolutivo. También, si se declara que el proceso inmediato procede, nosotros, la Fiscalía, debemos formular acusación dentro de las 24 horas. El juez de la investigación preparatoria deberá remitir al juez penal competente el expediente. Acá hay que tener en cuenta cuando lo remite a un juez unipersonal o cuando lo remite a un juez colegiado. Eso es teniendo en cuenta la penalidad de los delitos, ¿no? El juez penal dicta el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. En cuanto a los mecanismos de simplificación procesal aplicables, es un tema también interesante que no debemos dejar escapar porque nos permite llegar a acuerdos de simplificación procesal para terminar el proceso de repente en un solo día, ¿no? El artículo 447.3 del nuevo Código Procesal Penal señala que en la referida audiencia de incoación de proceso inmediato, las partes pueden instar la aplicación de algunos mecanismos de simplificación procesal, que pueden ser el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios o la terminación anticipada. Por ejemplo, nos vamos a un proceso inmediato por el delito de hurto. Siempre vamos a agarrar hurto porque es lo que más nos vamos a proceso inmediato, ¿no? En el delito de hurto, hurto simple. Yo con la parte, en la incoación de proceso inmediato previo a la audiencia, siempre conferenciamos con la parte imputada para ver si llegamos a un acuerdo, ¿no? En este caso, si nunca esta persona se ha acogido al principio de oportunidad, entonces por esta vez nos podemos ir a un acuerdo de principio de oportunidad hablando de un hurto simple, ¿no? Pero si vemos que esta persona ya se acogió anteriormente a un principio de oportunidad, ya la norma nos dice que ya no podría acogerse nuevamente un principio de oportunidad. En todo caso nos tendríamos que ir a una terminación anticipada. Entonces, llegamos a un acuerdo y por la terminación anticipada, sobre la pena concreta que nosotros podemos solicitar, reducimos la sexta parte de la pena. Entonces se instaura la audiencia, hago mi requerimiento de proceso inmediato y una vez que hago mi requerimiento de proceso inmediato y en vista que la parte imputada a través de su abogado no se oponen a la incoación del proceso, el juez nos invita a ver si se puede llegar a una terminación anticipada. Y decimos que sí, y entonces el caso de hurto, que antes se demoraba pues 1 año, 2 años, 3 años, en un día quedó resuelta, con sentencia, ¿no? Y con reparación civil. Tenemos un montón de casos que se han visto, que han concluido de esta manera. Hemos concluido también con pena efectiva, ¿no? Incluso esto de la terminación anticipada, haciendo un paréntesis, también es aplicable al momento de la formalización de las denuncias penales, ¿no?
presentación de cargos. Han habido presentaciones de cargo que también ya no ha sido necesario irnos a una vía judicial, ¿no? Sino en la misma presentación de cargo, se presentan los cargos, se puede llegar a un acuerdo, terminación anticipada, y el caso también quedó ahí. Entonces, en los procesos inmediatos es factible llegar a estos acuerdos o a estos mecanismos de simplificación procesal, que es lo más conveniente incluso para las partes, ¿no? Creo que tanto el Ministerio Público y sobre todo la sociedad, ¿no? Ven la eficacia en todo caso de este tipo de procesos. Entonces, ¿me dices la hora? Son las 8. Okay. ¿De repente una pregunta? Tenemos más bien una aclaratoria del señor Juan Fiesta, diciendo de que en el caso de que haya un agravante, lo del caso de atropellar, sí está proscrita a la responsabilidad objetiva. Fue una aclaratoria que él colocó en lo que es el Facebook. De resto, no, solamente saludos. Ok, ya, gracias. En todo caso, para culminar ya con este tema del proceso inmediato, nosotros como Ministerio Público y la que le habla, que viene desempeñando la labor fiscal por varios años, el día a día ha hecho que en este tema del proceso inmediato hay causas que sí ameritan, ¿no?, una pronta solución, como hay causas que necesariamente requieren de mayores actos de investigación, ¿no? El proceso inmediato a veces definitivamente el proceso inmediato no permite que durante el juicio tú puedas realizar otros actos de investigación. Tú te vas con lo que tienes en la carpeta. En cambio, en un proceso común todavía puedes presentar, proponer, no solamente el fiscal, sino también la otra parte, proponer otros actos de investigación que vía judicial se pueden realizar. En el proceso inmediato no podríamos hacer eso, ¿no? El proceso inmediato se va con las diligencias preliminares que tú hiciste hasta el final, ¿no? Entonces, tenemos que tener mayor cuidado al momento que, más que nada nosotros los fiscales, ¿no? Cuando nos vamos a un proceso inmediato y cuando nos vamos a un proceso común. Y algo también que hacer un hincapié es el tema de la prisión preventiva. Se han dado casos que se han instaurado, que nos hemos ido a incoar proceso inmediato con prisión preventiva. Entonces, muchas veces la incoación de proceso inmediato nos declaran improcedente. ¿Y cómo queda la prisión preventiva? Entonces, lo lógico sería pues que la prisión preventiva también debería caerse, pero la práctica y por temas de política criminal, que es lo que está pasando, sí se puede declarar fundada una prisión preventiva y el juez puede, después de declarar improcedente la incoación de proceso inmediato, puede devolver la carpeta al fiscal para que formule, ¿no?, la denuncia respectiva vía proceso común. O sea, y subsiste la prisión preventiva. Entonces, ese es uno de los temas también que es un poco cuestionable, pero ya muchos legisladores, ¿no?, lo están viendo por un tema de política criminal, aceptar esta situación, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy, ¿no?, en cuanto al proceso inmediato. Gracias. Ok, en este momento haremos una pausa mientras presentamos a la siguiente ponente. Ya.
Buenas noches. Para dar secuencia a la segunda parte de la conferencia, que tiene que ver con lo que es la prueba de oficio en el proceso penal, le damos la bienvenida a la doctora Ladiviana Castillo, fiscal adjunta titular penal de Lima, con más de 10 años en el Ministerio Público. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por darnos la oportunidad de poder brindar esta exposición referente a un tema que actualmente regula nuestro Código Procesal Penal, que es muy interesante y muy discutido actualmente, tomando en cuenta el sistema, ¿no?, por el cual está regido. En este caso, yo voy a hablarles acerca de lo que es la prueba de oficio en el proceso penal. Bien es sabido que en nuestro nuevo Código Procesal Penal se regula por el sistema acusatorio con rasgos adversariales. ¿Qué significa esto? Que el sistema acusatorio actual, el nuevo Código Procesal Penal actualmente está regido por el sistema, por uno de los principios principales, que es el principio de imparcialidad judicial, en la cual dentro de este nuevo código las funciones y los roles están divididos para cada una de las partes que conforman el sistema, en este caso el juez, el fiscal y la defensa. El juez, en el caso del fiscal, es la persona, quien va a llevar el caso ante el juez, quien va a presentar todas las pruebas que van a sustentar su teoría del caso ante el juez. Lo que le corresponde a la parte de la defensa es llevar todos los medios de prueba que van a desvirtuar lo que la propuesta que el fiscal está presentando ante el juez. Y el juez es un simple receptor, es el tercero quien va a resolver en mérito a lo que las partes le están proponiendo, tanto el Ministerio Público como la defensa. En este caso, por ello es que decimos que uno de los principios que regula el sistema acusatorio es el principio de imparcialidad, toda vez que no debe haber una contaminación por parte del juez respecto a las pruebas que le están ofreciendo las partes. El Ministerio Público es el encargado de recabar todas las pruebas que él considere y que van a sustentar su teoría del caso, y siendo también la función de la defensa presentar las pruebas que van a permitir tratar de que el juez, en mérito a ello, pueda emitir el pronunciamiento respectivo. Como ya dijimos, el principio de imparcialidad, puesto que no tiene que haber una contaminación por parte del juez respecto a lo que las partes le están proponiendo, él no tiene iniciativa para poder disponer qué tipo de pruebas son las que se van a actuar para poder emitir el fallo. Esto mediante la oralidad, y tiene que haber una presentación de pruebas previo contradicción, ¿no? Esto, como ya lo dijimos, está fortalecido por las garantías procesales a favor tanto del imputado como del agraviado. La prueba de oficio en el Código Procesal, los principios que regulan actualmente el nuevo Código Procesal Penal, tenemos el principio de igualdad. Tiene que haber una igualdad de armas, tanto del Ministerio Público como el parte del abogado de la defensa. El principio de imparcialidad, que ya lo dije, tiene que estar el juez investido de esta imparcialidad, no tiene que haber una contaminación con el acervo probatorio que están presentando tanto el Ministerio Público como la defensa. Él es el tercero imparcial que simplemente va a resolver en mérito a lo que las partes le están ofreciendo. Oralidad, puesto que es un juicio netamente oral y sujeto a una contradicción, que es lo que las pruebas que se van a actuar, y mediación y publicidad. Como ya dijimos, el principio de ¿qué significa imparcialidad judicial? Significa la posición neutral o trascendente de quienes ejercen la jurisdicción respecto a los sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio, la neutralidad o ausencia de predisposiciones a favor o en contra de cualquiera de los contendientes en un proceso. Significa, como ya lo hemos dicho, la no contaminación, ¿no? En este caso, la imparcialidad es una garantía esencial que debe tener el juez, que condiciona la existencia misma de ese quehacer, ¿no? De ahí que más de una vez se haya dicho desde una perspectiva cuasi filosófica que sin juez imparcial no hay
propiamente proceso jurisdiccional. Bueno, como anteriormente el Código de Procedimientos Penales pues tiene que actualmente nos regula en parte de lo que es el Lima, que estamos regulados por el Código de Procedimientos Penales, es el juez quien tiene una participación también en la actuación de la prueba. Sin embargo, el nuevo código no, en el nuevo código la actuación por parte del juez no existe, son las partes quienes ofrecen la prueba. Consideran de que el juez debe tener una actuación pasiva, no activa como el actual código, que puede él mismo disponer qué pruebas considera que sean necesarias para poder resolver el caso. Pese a que muchos juristas pues consideran de que no tanto debería ser tomado en ese sentido, puesto que lo que el juez busca es la verdad del caso. Lo que el juez busca es emitir un pronunciamiento lo más cerca posible a la verdad. Para ello, entonces, es que el código le podría dar ciertas facultades para que disponga en qué caso él considera que podría actuar la prueba de oficio. Si esto, ahí viene la discusión, si el mismo código que nos regula, que es el código garantista, que acusatorio con rasgos adversariales, se regula por el principio de la imparcialidad judicial, la no contaminación, ¿cómo es que dentro del mismo código establecen artículos en la cual dispone que el juez sí podrá disponer que ciertas actuaciones de oficio se puedan actuar, cierto medio de prueba de oficio se puedan efectuar? Entonces, si el mismo juez dispone que haya cierta actuación de oficio, entonces indirectamente ya estaría contaminándose con el caso, ya se estaría, ya de alguna forma al disponer cierta prueba, ya estaría inclinándose para una de las partes. Entonces, habría una contradicción al momento que el juez disponga si efectivamente hay ciertas pruebas que él considera que deberían actuarse, se estaría contaminando, estaría vulnerando el principio de imparcialidad judicial, que es lo que lo regula. En todo caso, en ese tema es lo que nosotros estamos desarrollando. Para eso también dentro de los tribunales internacionales, pues sobre imparcialidad judicial también ya hay pronunciamiento. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual considera que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y por un tribunal independiente. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que es una garantía fundamental la imparcialidad judicial, que se pretende asegurar la objetividad del juzgador. Y por otro lado, también el Tribunal Constitucional nos ha dicho, pues si bien la imparcialidad judicial no es un derecho implícito como expresión, sin embargo, como se encuentra incurso dentro del debido proceso en el artículo 139 de la Constitución. Entonces, ¿qué llamamos nosotros o qué se entiende por prueba de oficio? Se entiende pues que constituye una herramienta auxiliar del juzgador instituida por el derecho procesal moderno para practicar aquellas diligencias que considere necesarias por motivaciones de orden público para el mejor esclarecimiento de los hechos antes de resolver un asunto sometido a su conocimiento. Si ya dijimos que el nuevo sistema se encuentra regulado por el sistema acusatorio, donde no debe haber una contaminación por parte del juez respecto a lo que se va a actuar, no puede disponer que se actúe en diligencia o que se actúe en ciertas pruebas, entonces, ¿cómo es que acá se permite que el juez pueda actuar la prueba de oficio? Pues bien, también el código, si bien lo permite, también es que ha establecido que esto no se puede dar de manera desmedida, que hay ciertos parámetros en los cuales se debe cumplir para poder practicar o disponer la actuación de una prueba de oficio. No puede disponerse abiertamente, son parámetros que se tienen que cumplir y solamente en casos necesarios, en los casos que el juez considere que realmente deba llevarse a cabo una prueba de oficio, porque eso le va a ayudar a poder aclarar el hecho para poder emitir una sentencia.
debe cuidar de no suplantar a las partes al momento de disponer la prueba de oficio, tanto al fiscal como al Ministerio Público. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros que debería seguir que debería seguir el juez para poder disponer la actuación de la prueba de oficio? Pues el mismo código regula que uno de los parámetros que podría seguir es que la prueba de oficio se puede efectuar como una prueba complementaria o como una prueba sobreviniente. Podemos decir como una prueba complementaria para poder, por ejemplo, en una inspección judicial, que el mismo código lo establece, dentro de un proceso, dentro de un caso, ya se efectúa la inspección judicial, pero el juez considera que es necesario efectuar una ampliación a esa inspección, porque eso le va a permitir poder esclarecer el hecho. Eso no implica que él esté reemplazando tanto la función del Ministerio Público como la función del abogado de la defensa. Simplemente a él, como director, como él va a resolver para poder emitir un pronunciamiento, un fallo, una sentencia, tiene que tratar de ser lo más cerca posible a la verdad. No podemos decir que el juez sea un tercero totalmente pasivo y que no tenga una actuación. En este caso sí se le permite que él pueda actuar esa prueba complementaria que podría ser la inspección, una inspección complementaria dentro de un proceso penal. También la prueba sobreviniente, que dentro de un debate, en un juicio, están frente a la declaración de los testigos, están frente a las declaraciones donde surja dentro de las declaraciones mismos una tercera persona que ninguna de las partes lo ofreció, pero que sin embargo la persona se ha mencionado dentro de las declaraciones que se están brindando. Entonces el juez considera que es necesario recabar esa declaración. Eso no implica que el juez esté reemplazando tanto al Ministerio Público como a la parte de la defensa. Simplemente lo que le va a permitir eso es poder aclarar ese hecho sin tener que suplantar a ninguna de las partes. Por eso es que se dice que se tiene que tener el cuidado respectivo al momento que se va a disponer esta práctica, para que con ello no podamos suplantar la función del Ministerio Público o la función de la defensa. La prueba de oficio actualmente se encuentra regulada en el artículo 385, inciso 1 del nuevo código, en la cual podrá, pues, como ya les mencioné, ser ordenada por el juez previo debate de los intervinientes. Eso sí, o sea, si el juez va a disponer ciertas actuaciones, estas tienen que ser previo debate de las partes para que pueda ser incorporada. En caso se trate de una inspección o una reconstrucción, siempre en cuando no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resulte manifiestamente insuficiente. Incluso puede disponer su práctica de oficio. Este es uno de los artículos que regula la prueba de oficio, en la cual el juez puede disponer que esta diligencia, este medio de prueba se pueda actuar. Asimismo tenemos el 385 inciso 2, que dice que como una disposición de carácter excepcional basado en lo indispensable o manifiestamente útil para poder esclarecer la verdad, con el requisito que su dictado no reemplace la actuación de las partes. Pues como ya les he mencionado, efectivamente la prueba de oficio, si bien está permitida para las que pueda efectuarlo el juez, pues se tiene que tomar con la delicadeza sin tener que el juez vulnerar las funciones que le corresponden a las partes, sin tener que reemplazar, porque como ya dijimos, él está investido por el principio de imparcialidad judicial, en la cual no debe haber una contaminación por parte de las pruebas que se están actuando dentro del proceso penal, dentro del caso que se está resolviendo. Con arreglo al Código Procesal Penal, el juez no tiene la obligación ni constituye una carga para él ordenar de oficio la práctica de nuevos medios de prueba, pues se trata de una facultad que debe ejercer prudencialmente y bajo observancia de determinados requisitos. Pues bien, sí, efectivamente, el juez no está obligado a poder efectuar la prueba de oficio. No es que él tenga la obligación de tener que efectuar ciertos actos que tengan que realizarse. Es una facultad que simplemente él lo va a efectuar porque le va a permitir poder esclarecer un hecho en especial, ¿no? Lo tiene que ejercer prudencialmente y bajo observancia, pues, de determinados requisitos, ¿no?
¿Cuáles son los límites que se tienen que cumplir para poder, respecto a la prueba de oficio? Pues que la prueba de oficio debe versar exclusivamente sobre los hechos, proposiciones fácticas, alegados por las partes y que constituyan el sustrato fáctico de sus respectivas pretensiones. Es lo que yo les estaba mencionando, que dentro de un debate, dentro de la actuación de las pruebas que están ofreciendo por las partes, del debate mismo surja la necesidad que el juez tenga que actuar esa prueba, surja la necesidad, por ejemplo, que surja un testigo que no lo mencionaron, pero que surge dentro del debate. No es una prueba que el juez disponga que no se haya actuado. Tiene que surgir dentro del debate o dentro de las pruebas que hayan aportado las partes, ¿no? El juez no puede acordar la práctica de prueba de oficio en los casos de ausencia total o manifiestamente insuficiente de las pruebas practicadas. El juez no puede decir, dentro de un caso determinado, voy a actuar acá consideramos que se debe actuar ciertas pruebas, porque sí, efectivamente ahí ya estaría vulnerando el principio de imparcialidad. En este caso, como ya lo dijimos, tiene que surgir dentro del debate, tiene que ser ya haberse actuado junto con las partes, que las partes lo hayan ofrecido y actuado, y dentro de eso surja la necesidad que él tenga que disponer ciertas actuaciones de oficio. Incluso encontraba dentro de lo que estábamos leyendo, de lo que estaba leyendo, encontré una jurisprudencia que decía, en el caso de un delito de violación, en la cual, pues como se sabe, los delitos de violaciones, el tema de la cámara Gesell, decían que en este caso, la cámara Gesell, cuando ya estábamos en juicio, es necesario que el fiscal incorpore dentro del juicio lo que es la entrevista efectuada de la menor ante la cámara Gesell a juicio. ¿Qué pasa si de repente el fiscal no lo hace, lo omite, pero o por interés superior del niño no lo presenta? No presenta como prueba la entrevista de cámara Gesell. Entonces decía de que en esos casos pues el juez de oficio puede solicitar que se incorpore esa acta de entrevista que el fiscal no lo presentó, para que pueda ser sometida a un debate. En esa jurisprudencia decía que esa era una de las formas que el juez puede también disponer la actuación de la prueba de oficio, que en este caso sería la incorporación de esta acta de entrevista de cámara Gesell al juicio. En esos casos, pues cabría la pregunta, o sea, si efectivamente podríamos decir estamos ante una prueba de oficio, o en este caso sí estaríamos supliendo, o el juez estaría supliendo la actividad del fiscal, quien debió él presentar esa prueba que es el acta de entrevista, quien omitió presentarlo. Bueno, yo particularmente considero que en ese caso sí se estaría vulnerando el principio de imparcialidad, porque en ese caso sí debió haber el fiscal presentado esa prueba y no solicitarla el juez de oficio. Tenemos también la prueba de oficio debe quedar limitada a aquellas fuentes que han aflorado en el juicio oral durante la práctica de las pruebas propuestas de las partes. Pues ya eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Que efectivamente pues esta surge dentro del debate en el juicio oral, y la necesidad que tenga que actuar el juez considere que se tengan que actuar ciertos actos de prueba de oficio, ¿no? Y solo podría acordarse una vez finalizada la práctica de las pruebas aportadas por las partes. Esto es interesante. Esta prueba de oficio tiene su momento, no se puede el juez disponer la actuación de una prueba de oficio en un caso en el juicio conjuntamente con las partes. Las partes presentan sus pruebas. Una vez finalizada la actuación de las pruebas es que el juez puede disponer la actuación de la prueba de oficio para previo contradictorio. ¿Cuáles son los presupuestos para aplicar la prueba de oficio? Pues esta debe ser excepcional, no ilimitada. Solamente le podemos aplicar la prueba de oficio en casos excepcionales, cuando considere el juez que es necesario, porque eso sí le va a permitir poder aclarar el hecho. Eso sí le va a poder permitir emitir una sentencia lo más cerca a la verdad posible.
no puede ser ejercida por el juez una vez que las partes hubieran ofrecido y practicado su medio de prueba aportados en la fase intermedia o en el inicio del juicio. Debe haber una necesidad, el juez considera que es necesario, que debe actuarse esa prueba de oficio, e indispensable, puesto que él considera que esa prueba le va a permitir poder llegar a la verdad de lo que va a resolver para lograr a la verdad y la justicia. Ejemplo, complementariedad de la prueba. Como ya le dije, existe, pues consideramos que existen dos formas en la cual el juez puede incorporar la prueba de oficio, como una prueba complementaria o como una prueba sobreviniente dentro de todas las pruebas que ya se hayan actuado. No puede ser una prueba nueva, no puede ser una prueba que no se haya actuado y que el juez considere que debe actuarse, puesto que allí sí ya estaría suplantando a una de las partes, ya estaría emitiendo un pronunciamiento o ya estaría pues actuando vulnerando el principio de imparcialidad. Debe existir un debate. Si el juez, cuando se dispone la actuación de una prueba de oficio, esto debe existir el previo debate contradictorio, porque existen las garantías respectivas, ¿no?, por las partes. Y debe tratarse de pruebas manifiestamente útiles para poder esclarecer la verdad. No cualquier tipo de prueba, sino a cada caso específico y que necesariamente es indispensable que el juez considera que deba actuarla. Ahora, el principio, bajo esto lo que hemos expuesto sobre la prueba de oficio, podríamos decir que esto vulnera el principio acusatorio. Pues no, yo considero que no lo vulnera el principio acusatorio, pues que como hemos dicho, el principio acusatorio, pues si bien se encuentra investido por el por el principio de la imparcialidad judicial, pues la prueba de oficio no se actúa de manera desmedida, es una prueba que se actúa de manera excepcional y limitada a ciertos presupuestos que el juez debe cumplir, no de manera, una prueba limitada, no de manera ilimitada que el juez debe cumplir, ¿no?, que simplemente la va a actuar con la única finalidad para poder aclarar lo que él va a resolver, sin tener que suplantar a las partes. Acá el juez tiene dos facetas, ¿no? Primero, ordenar la producción de prueba por considerarla indispensable para poder aclarar el hecho, y valorar la eficacia de dichas pruebas al momento de juzgar. Pues una vez que el juez dispone la actuación de la prueba que él considera que es necesaria y que la incorpora al proceso, en este caso previo debate de las partes, previo contradictorio, se tienen que respetar todas las garantías que regulan, ¿no?, que se regulan en este caso, para poder valorarla y poder al momento que él va a resolver, ¿no? Hay una pregunta en esa parte. La anterior. Acá. Ahí. Sí. El principio de imparcialidad del juez, Ya. al ordenar la producción de pruebas, por considerar que es indispensable para esclarecer, ¿vulneraría ese principio de imparcialidad del juez? No. Considero que no, puesto que como ya lo hemos manifestado, la imparcialidad judicial ya está regulado por el principio acusatorio. Supuestamente no tendría que haber una contaminación por parte del juez respecto a lo que se está actuando. En este caso dice, ordenar la producción de prueba por considerarla indispensable. Él puede disponer, pero hay parámetros en qué momento él puede actuar esa prueba sin tener que suplantar a la parte. En este caso, como lo he mencionado, en una prueba complementaria, en una prueba sobreviniente, dentro de lo que ya se está debatiendo, no una prueba nueva, dentro de lo que ya lo que las partes ya ofrecieron, como ya lo estaba manifestando, por ejemplo, en la inspección. Esa inspección ya se realizó, ya se hizo,
pero al momento de resolver, o sea, al momento ya lo presentaron las partes, ya se actuó, pero el juez considera de que es necesario hacer una prueba, una inspección complementaria, porque eso le va, de repente hubieron ciertos casos que para él no le quedaron claros y que le va a poder ayudar a aclarar el panorama. Entonces es una prueba complementaria de lo que ya se efectuó. Es ahí donde el juez puede disponer la prueba de oficio. La prueba sobreviniente cuando ya dentro del debate, dentro del debate entre las partes, en previos interrogatorios, de repente surgió un testigo, por ejemplo el testigo de oídas, el testigo referencial, que lo mencionan pero nunca nadie lo ofreció. Entonces el juez considera, no, es indispensable para mí recabar esa declaración de esa testimonial. Ahí es donde viene esa parte que indicas. Yo necesito esto, pero ahí ya estaría vulnerando el principio de su imparcialidad de él como magistrado. Porque no. Él no va a ser el juez que va a decidir, él no va a decidir en la cuestión del juicio. Él solamente está viendo que hay un defecto en el aporte de pruebas y está ordenando, al ordenar la producción de pruebas, estaría afectando su imparcialidad como magistrado. No, porque eso estaría surgiendo dentro del debate. Por ejemplo, podría ser en el caso de un testigo referencial que vio o que le dijeron, mire, yo vi en este caso, por ejemplo, un robo, ¿no? Yo vi cuando el señor se fue, el señor estaba nervioso y le robaron, entonces, pero es una descripción que simplemente una referencial de que él pudo, lo que pudo haber percibido en ese, y ambas partes lo mencionan, ¿no? Pero sin embargo nadie lo llamó. Entonces, en ese caso, o sea, ya hubo un debate sobre ese tema. Entonces, el juez considera, bueno, en este caso podría yo disponerse que se actúe esa prueba de oficio, previo debate también. O sea, también tiene que ver el debate, el contradictorio y someterse a esa prueba. Entonces, no, porque eso le va a permitir poder acercarse lo más posible a la verdad, aclarar el hecho, mas no a suplantar tanto al fiscal como al Ministerio Público. Por eso es un tema muy debatible, porque muchos consideran de que no. Efectivamente, la prueba de oficio en realidad sí vulnera el principio de imparcialidad judicial, porque desde el momento que el juez dispone, voy a actuar esta prueba, ya se está vinculando al tema, ya está disponiendo qué cosa yo debo de actuar, porque eso de alguna forma va a beneficiar a uno o va a beneficiar al otro. Ya, si da la imparcialidad, ya no. Pero, sin embargo, también dice el juez, no puede ser un mero pasivo. O sea, él tiene que emitir una sentencia lo más cerca a la verdad posible. Entonces, si él dispone que se va a actuar una prueba de oficio bajo ya sea complementaria o ya sea con sobreviniente, no significa que ya está direccionando a qué parte va a beneficiar. Simplemente lo que le va a permitir es poder aclarar el hecho y poder emitir la sentencia, que puede ser favorable para uno y para el otro, ¿no? Obviamente va a haber un perdedor y un ganador, ¿no? Por eso, pero sin embargo, ya el hecho de haberse ya vinculado o mezclado, ya pues consideran de que efectivamente ya se está contaminando, ¿no? Pero es un tema bastante discutido, hay muchas posiciones, incluso más adelante voy a desarrollar de que quienes consideran de que sí debería actuarse la prueba de oficio y quienes consideran de que no debería actuarse la prueba de oficio, puesto que dicen de que no necesariamente, o sea, de que esto no es ilimitado, es excepcional. La misma ley, el mismo código lo establece, casos excepcionales en las cuales el juez va a disponer que esta prueba se va a actuar, no en cualquier caso, y no cualquier prueba nueva, sino pruebas que surjan dentro de lo que ya se está actuando en el juicio. Ya, ¿cuál es el rol del juez en el Código Procesal Penal del 2004? ¿Tiene facultades inquisitivas? Si, como ya habíamos dicho, o sea, si al disponer que se actúe cierta prueba de oficio, podríamos decir que ya tiene pues facultades inquisitivas como las que es actualmente, pues que el juez es el que dispone
ciertas actuaciones, se van a actuar, tiene una actividad más activa, va a disponer qué diligencias se tienen que actuar, qué diligencias no se van a tener que actuar, que esto sí, esto no. Allí sí estaríamos diciendo que es un juez inquisitivo, porque acá no habría oralidad, acá no habría contradicción, acá no habría imparcialidad. Entonces se estaría vulnerando porque sí existiría efectivamente una contaminación abierta, ¿no? Pero acá en el Código Procesal Penal, bueno, no se podría decir que tiene facultades inquisitivas porque las funciones están divididas. La función del Ministerio Público, la función de la defensa, la función del juez, que es el tercero. Entonces, si bien cada uno, el Ministerio Público tiene su teoría de caso, va a presentar sus pruebas, la parte del abogado de la defensa tiene su teoría del caso, también va a tratar de presentar sus pruebas, va a tratar de alguna forma traer abajo las pruebas del Ministerio Público, van a tratar de presentar lo más claro posible su caso al juez. Y en mérito a ello es que el juez va a resolver. Si el juez considera que acá hay que actuar la prueba de oficio, pues esta se efectúa con las garantías del caso, que el contradictorio tiene que existir, pues en este caso la oralidad y solamente en casos excepcionales, lo cual no implica pues que con ello estemos ante un sistema inquisitivo, que es actualmente parte que nos estaría regulando con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Respecto a las posiciones que se tiene con relación a la prueba de oficio, tenemos posiciones a favor y tenemos posiciones en contra. Acá dice, si el proceso está solo a merced de las partes, los que están a favor consideran que si el proceso está solo a merced de las partes, no se llega a soluciones justas. Entonces acá consideran pues de que si las partes solamente son las que presentan la prueba las actuaciones probatorias y el juez es un simple tercero que va a resolver en mérito a lo que las partes le están proponiendo, pues no estaría emitiendo una sentencia justa, puesto que el juez lo que tiene que buscar es la verdad del caso, la verdad del hecho y tratar de aproximarse a esa verdad. Y si esa verdad implica que él tenga que actuar cierta prueba, pues no significa que esté parcializándose con una o con otra de las partes. El juez dice, los que están a favor consideran pues que el juez puede utilizar esta facultad excepcional para poder alcanzar la verdad sobre los hechos, cuando exista duda o falta de información, nunca en desmedro de ninguna de las partes. Acá lo precisa, excepcionalmente, cuando considere que es necesario actuar una prueba de oficio que le va a poder ayudar a aclarar el caso que va a resolver. Y la prueba de oficio pues no constituye una afectación al derecho de las partes porque está sujeta a contradictorio. La posición que están en contra respecto a la actuación de la prueba de oficio, el primero considera pues que el juez no puede suplir el rol de las partes. Si el juez ya está disponiendo la actuación de la prueba, ya se está contaminando y está reemplazando la debilidad tanto del fiscal o de la defensa, porque esa prueba de alguna forma va a beneficiar tanto al fiscal o a la defensa, a uno de los dos. También se dice, los que están en contra, que el juez no tiene una teoría del caso y por lo tanto no tiene nada que acreditar. Las partes fijan el objeto del proceso, el juez asume un rol de mediador. Acá pues nos está diciendo, si el fiscal va con su teoría, tiene que llevar las pruebas que sustentan el mismo. Si igualmente la defensa, ¿no? El juez no tiene teoría del caso, él simplemente va a resolver lo que las partes le proponen, le ponen en conocimiento. Entonces, si ya el juez se involucra, ya dispone cierta actuación, pues de alguna forma ya se estaría contaminando, ¿no? Y por lo tanto consideran que sí afectaría el principio de imparcialidad y el indubio pro reo. Bueno, estos son más que todo el tema de lo que es la prueba de oficio. Como ya pues le dije, es un tema bastante discutido por el tema del principio de imparcialidad, que es lo que lo regula, ¿no? Que ya si él pues ya sea de manera excepcional pueda disponer
esta prueba de oficio pues de alguna forma ya se estaría vinculando, ya se estaría entrando al tema que él va a resolver y por lo tanto pues la sentencia que podría emitir ya no sería lo suficientemente justa, puesto que al disponer ciertas actuaciones pues ya estaría suplantando a una de las partes que de alguna forma lo va a beneficiar. Y más que todo pues estaría de alguna forma ayudando las debilidades tanto del Ministerio Público como parte de la defensa, ¿no? Pero sin embargo también hay que tomar en cuenta que no es una prueba que se debe actuar de una manera desmedida. Existen parámetros en los cuales el juez puede disponer la actuación de esta prueba. La ley regula en qué supuesto se debe efectuar, no es una prueba nueva, es una prueba que tiene que surgir del debate, es una prueba que va a complementar una prueba que ya existe, que simplemente lo que le va a permitir pues es aclarar el hecho que él va a resolver, ¿no? Que está sujeta a ciertas limitaciones, no puede ser una prueba ilimitada. Entonces, en este caso pues es un tema que es nuevo y que realmente lo que considero es que se debería desarrollar más en la jurisprudencia, un plenario, quizá desarrollar cuáles son los parámetros que el juez debe seguir para poder disponer la actuación de la prueba de oficio sin que esto implique el tener que suplantar a las partes. Si bien se dice que de manera excepcional, pues en qué caso vamos a disponer de manera excepcional. Si bien se dice complementario, en qué caso lo vamos a disponer en manera complementaria sin tener que reemplazar a las partes. Yo tenía algunas conversaciones con algunos magistrados respecto a la prueba de oficio, más que todo en temas de corrupción de funcionarios, que es donde se está viendo el tema del nuevo Código Procesal Penal, y me comentaban los magistrados que ellos no están, sí están de acuerdo que la prueba de oficio se actúe y no vulnere el principio de imparcialidad como se refiere, pero muchos de ellos no lo aplicaban. No lo aplicaban por el temor de poder vulnerar esa barrera que establece entre la parcialidad y la imparcialidad, que no habían criterios muy bien definidos para poder aplicarlo. Si bien se les presentaba el caso, muchas veces por ese temor no lo aplicaban, porque consideraban de que de alguna forma podrían pasar, ¿no?, esa barrera. Y lo que ellos me decían es que no es que se modifique la norma está clara, la norma establece cuándo se debería aplicar la prueba de oficio, pero sí debería desarrollarse más la jurisprudencia, para poder establecer criterios en los cuales lo puedan aplicar. No la norma, porque la norma ya los estaría limitando, pero sí la jurisprudencia, porque les permitiría establecer criterios definidos para poder ellos poder tener disponer en qué caso realmente, pues los criterios definidos, en qué caso realmente se puede aplicar esta prueba de oficio, ¿no? Bueno, eso es el tema respecto a la prueba de oficio. Muchas gracias por la atención y bueno, hasta quizá otra oportunidad que podamos tener para poder continuar explicándoles estos temas tan interesantes y novedosos que trae nuestro actual sistema. Gracias.